En el debate que tuvimos en el Pleno sobre el Real Decreto 4 tuve ocasión de exponer la postura general de mi grupo sobre esta iniciativa legislativa. Como allí dijimos, nos parece una de esas iniciativas que pasan desapercibidas a la opinión pública, de carácter aparentemente técnico, aparentemente oscuro, pero que, sin embargo, tienen una importancia práctica fundamental. Tienen una importancia práctica fundamental porque abordan uno de los grandes cuellos de botella, de las grandes deficiencias de nuestra legislación económica. No deberíamos olvidar que la crisis que padecemos tiene un carácter de sobreendeudamiento de familias, sobreendeudamiento también de empresas. Y en nuestro país hay muchas empresas sobreendeudadas que, sin embargo, tienen un modelo de negocio perfectamente viable. Podrían seguir operando si no fuese por esa pesada carga, ese lastre de deuda que arrastran. Esas empresas viables pero muy endeudadas tienen dos opciones, teóricamente. Una es reestructurar su deuda, es decir, seguir funcionando, seguir produciendo, seguir generando empleo y reestructurar su deuda. A menudo, si hacen esto, acaban pagando más deuda al final que si se opta por la segunda opción, que es la que hasta ahora imperaba en España porque la legislación abocaba a esa salida, que es el concurso de acreedores, que en el 95% de los casos implica la liquidación de la empresa. La empresa se liquida, deja de funcionar, se venden sus activos y se pagan las deudas que se pueden pagar en ese momento. Nos parece muy importante cambiar la legislación para que no sea ese necesariamente el resultado ineludible de una empresa sobreendeudada. ¿Cómo aborda el proyecto de ley este problema? Básicamente facilitando las refinanciaciones, y las facilita de tres formas. Facilita a la mayoría de acreedores imponer el cambio de condiciones a la minoría, que hasta ahora podía bloquear, aunque fuese una ínfima minoría, cualquier cambio de condiciones. Aumenta la seguridad jurídica de estos acuerdos y al final, pese a todo, se acaba llegando al concurso y favorece la entrada de dinero nuevo en estas refinanciaciones. Por tanto, si se nos pregunta, como se nos pregunta con esta iniciativa, si estamos a favor, la respuesta tiene que ser que sí. Creemos que esta iniciativa mejora la situación presente en un asunto, insisto, muy importante: permitir la supervivencia de empresas viables pero altamente endeudadas. Dicho lo cual, apoyamos esta iniciativa sin entusiasmo, lo digo igual de sinceramente, sin entusiasmo, porque creemos que se podría haber ido mucho más allá y que hay una serie de cuestiones importantes que no se abordan y otras que se abordan, pero no todo lo bien que podrían haberse tratado. Y de ahí las 10 enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley. ¿Qué es lo más importante que no se aborda en nuestra opinión? Bien, hay un enfoque complementario a la reestructuración de la deuda, que es de lo que se trata en este proyecto de ley, que es la condonación de la deuda en circunstancias excepcionales. Es lo que se llama el régimen de segunda oportunidad, no solo reestructurar, sino condonar la deuda en circunstancias muy excepcionales. Y este régimen de segunda oportunidad, en los países en que opera, no se circunscribe a las empresas, se extiende también a las personas físicas, se extiende también a las familias. Pensemos que incluso en el ámbito empresarial, a menudo las pymes no tienen una forma societaria, es una persona física quien está actuando como empresario. O pensemos que hay muchas familias en España a las que podríamos aplicar exactamente la misma lógica que aquí estamos aplicando a las empresas. Compraron una vivienda sobrevalorada en la burbuja, firmaron una hipoteca acorde a esa valoración, se hundió el precio de la vivienda, se malvendió esa vivienda por parte del banco acreedor y se pagó una parte de la deuda y quedan unas deudas pendientes que esas familias arrastran que les condenan a la exclusión social o a la economía sumergida, porque lo que ingresen les será dedicado a pagar la deuda. Bien, ¿por qué no aplicar a las personas la misma lógica que a las empresas? También su situación es viable si se corrige ese sobreendeudamiento. De hecho, Unión Progreso y Democracia propuso exactamente esto en una proposición de ley al inicio de la legislatura y se han perdido 2 años y medio para abordar la solución del problema. Y lamentamos que hoy se desaproveche una nueva oportunidad de abordar esta cuestión.
Es cierto que desde un partido conservador como el Partido Popular se nos podría decir que es que, claro, condonar deudas es una aproximación demagógica, es una aproximación de ultraizquierda, que las deudas están para pagarlas. Por supuesto, nosotros también pensamos que las deudas están para pagarlas, pero es que la propuesta que hicimos hace 2 años y medio y que se rechazó por el Partido Popular la recomienda ni más ni menos que la Unión Europea, en una recomendación de marzo de 2014, o no solo la Unión Europea, el propio Fondo Monetario Internacional en el informe sobre España de hace unos días, donde pide la condonación de deudas por insolvencia pasado un plazo de 3 años y que se incluya a los consumidores, a las personas físicas. No parece una propuesta tan exagerada cuando hay organismos internacionales como estos que la avalan, y es un problema social que se arrastra y este proyecto de ley era una buena ocasión para haberlo abordado. Nuestras principales enmiendas, 5, 7 y 10, lo que hacen es concretar esta propuesta, concretar este régimen de segunda oportunidad, de condonación de deudas en circunstancias excepcionales, extendiéndolo también a personas y no solo a empresas. Ya que el señor Coscubiela ha aludido a ello, pues querría aclarar que nosotros no compartimos su interpretación de cómo se ven afectados los créditos salariales, al menos los compañeros juristas que nos han asesorado en esta cuestión, y tampoco compartimos, y aquí con más autoridad, la interpretación que hace de nuestras enmiendas. En nuestras enmiendas los créditos públicos de Hacienda, Seguridad Social, quedan plenamente garantizados y solo en la enmienda 10, en un caso muy excepcional, dedicada a personas jurídicas y con resolución de un juez, se pueden tratar esos créditos como otros créditos, pero solo, igual que sucede en otros países, por resolución judicial y en el caso de personas físicas. En el resto de enmiendas se tratan de una manera totalmente diferente. Otra enmienda a la que concedemos importancia es la enmienda número 2, que va en la misma línea de proteger a las personas y no solo a las empresas. Se ocupa de un caso también relevante en nuestro país, el caso de aquellos empresarios que han garantizado con su patrimonio personal, a menudo con su vivienda habitual, deudas de la empresa. En este proyecto de ley se permite el aplazamiento de ejecuciones en el caso de los bienes que son necesarios para la continuidad empresarial. Y nosotros proponemos extender este aplazamiento de las ejecuciones también a la vivienda habitual de estas personas que han avalado las deudas empresariales con su propia vivienda. Estamos hablando de aplazamientos, que aquí solo se contemplan para los bienes necesarios para la continuidad empresarial. Y el resto de enmiendas tienen un carácter más técnico. Tampoco parece que vayan a ser admitidas o consideradas por el grupo mayoritario, pero algunas tienen carácter casi de consultoría, más que un carácter de gran contenido político. Por ejemplo, las enmiendas 3 y 4 recogen lo que también comentaba el señor Caldera. En los acuerdos de refinanciación, aquí se dice que sea el auditor del deudor el que certifique que hay una mayoría suficiente para alcanzar el acuerdo. Y cabe pensar que el auditor del deudor no es lo suficientemente neutral para hacer eso. Parece una enmienda técnica que requeriría por lo menos una explicación de por qué no se acepta, más que el voto negativo sin más. Lo mismo sucede con la enmienda número 6. En este caso, mi sorpresa es aún mayor, porque aquí lo que decimos es que en las remisiones de deuda se contemple la posibilidad de que posteriormente aparezcan bienes del deudor que no se conocían. Por ejemplo, una herencia diferida. Parece que el Partido Popular piensa que si se remiten, si hay remisión de deudas y luego aparecen nuevos bienes, no deben estar contemplados. Nos gustaría también saber por qué. Y la enmienda número 8 se refiere a los acuerdos extrajudiciales de pagos y lo que proponemos es quitar las limitaciones a la quita y espera que allí se imponen, porque son limitaciones muy exigentes y creemos que convendría dejar esto al libre albedrío, a la libre negociación entre las partes. Como se deduce de mi intervención, nuestras enmiendas se han encontrado con la misma receptividad que suelen encontrarse por el grupo mayoritario, que es nula en la aceptación y a menudo nula en la explicación. Tal vez alguna reaparezca en el futuro como enmienda suya en el Senado. Pero como en mi grupo sí intentamos jugar limpio en el juego parlamentario y votamos las propuestas por su contenido y no por su autor, como consideramos que esta iniciativa legislativa mejora la situación actual, aunque sea de forma insuficiente, la vamos a votar favorablemente.